Permítanme hablarles del embajador Krelnot. Porque, sinceramente, este tipo era todo un personaje. Imagínese una babosa de jardín que, de alguna manera, se convenció de que estaba destinada a la grandeza, creció hasta alcanzar unos 4 metros de altura y desarrolló un ego del tamaño de una luna pequeña. Esa es la esencia de Krelnot, o mejor dicho, su esencia, porque este pequeño y viscoso burócrata literalmente dejaba un rastro por donde quiera que iba. Ahora bien, Krelnot se había labrado un nombre en el Consejo Galáctico especializándose en lo que él llamaba negociaciones delicadas con especies primitivas, lo que traducido del pretencioso lenguaje alienígena significaba que era realmente bueno intimidando a civilizaciones que no podían defenderse. Su índice de éxito era impresionante, principalmente porque la mayoría de las especies echaban un vistazo a su guardaespaldas y decidían que cualquier acuerdo comercial que estuviera impulsando probablemente no merecía la pena discutirlo. Hablando de su guardaespaldas, les presento a Vexard. Si las pesadillas pudieran aparearse con una licuadora y de alguna manera producir descendencia, Vexard sería su mayor orgullo. Esta criatura medía 12 pies de altura sobre patas capaces de aplastar un vehículo pequeño. Tenía brazos que terminaban en garras que podían abrir una lata o una caja torácica con la misma facilidad, y una boca llena de dientes que harían llorar de envidia a un tiburón. Y también podría escupir ácido porque, al parecer, el universo tiene un retorcido sentido del humor en lo que respecta a las ventajas evolutivas. Vexard provenía de una encantadora y pequeña trampa mortal llamada Mortice Prime, donde la fauna local consideraba el genocidio una actividad recreativa. Si el organismo de turismo del planeta tuviera uno, probablemente usaría el eslogan: "Visita Mortice Prime, no te arrepentirás". Todo en esa roca estaba diseñado para matar todo lo demás. Y Vexard se había abierto paso hasta la cima de esa cadena alimenticia en particular mediante una combinación de eficiencia despiadada y lo que, generosamente, podría llamarse violencia extrema. El Consejo Galáctico había reclutado a Vexard después de que éste, por sí solo, pusiera fin a una guerra civil devorando a los líderes de ambos bandos durante una negociación de paz. Consideraron que cualquiera lo suficientemente loco como para contratar a esta pesadilla andante como guardia de seguridad probablemente no merecía la pena enfrentarse a él. Fue diplomacia a través de la intimidación, y funcionó a la perfección. Así que, naturalmente, cuando el Consejo recibió informes sobre una especie advenediza llamada humanos que estaba causando revuelo en el Sector 7, enviaron a su equipo ideal. Krelnuf se encargaría de hablar. Vexard se encargaría de las amenazas implícitas de una muerte horrible, y todos volverían a casa contentos. Bueno, todos menos los humanos, pero ¿a quién le importaban? La información sobre los humanos fue ridículamente escasa. Al parecer, se trataba de una especie de primate apenas evolucionado que, de alguna manera, se había topado con los viajes espaciales. Estaban tan patéticamente adaptados a su propio entorno que necesitaban usar cubiertas artificiales solo para sobrevivir al clima de su planeta. No tenían armas naturales, ni armadura protectora, y su fuerza de mordida era ridículamente débil. El informe de inteligencia utilizaba la frase inofensivo según los estándares galácticos, lo que debería haber sido la primera pista para todos de que alguien no había hecho su trabajo. Krelnuf prácticamente vibraba de emoción mientras su nave se acercaba a la Tierra. Esta iba a ser su tarea más fácil hasta el momento. Un par de amenazas, tal vez dejar que Vexard presumiera un poco, y estos humanos firmarían cualquier acuerdo comercial que les pusiera delante. Ya estaba planeando su discurso de victoria ante el Consejo sobre cómo, él solo, había incorporado otra especie primitiva al seno de la galaxia. Si tan solo hubiera sabido en qué se estaba metiendo. El aterrizaje en la instalación diplomática humana debería haber sido el momento de triunfo de Krelnot. Lo tenía todo planeado en su cabecita viscosa. Salida dramática del barco. Quizás deberíamos dejar que Vexard rugiera un poco para darle más efecto. Observa cómo los humanos primitivos se orinan de terror. Luego, acepta con elegancia su rendición. Iba a ser precioso.
Lo que realmente sucedió fue considerablemente menos dramático e infinitamente más confuso. La nave aterrizó en lo que los humanos llamaban el Centro Diplomático Internacional, que sonaba bastante impresionante, aunque Krelnot observó con engreída satisfacción que no era más que una colección de aburridos edificios de hormigón. Ni agujas imponentes, ni arquitectura intimidante, nada que gritara civilización avanzada. Estos humanos eran aún más primitivos de lo que sugerían los informes. Krelnot salió de la nave con toda la dignidad que pudo reunir, que no era mucha dado el rastro de baba que dejaba. Detrás de él, Bexar emergió como la muerte encarnada, sus garras golpeando la rampa metálica, y el ácido goteando literalmente de sus colmillos. El depredador supremo dejó escapar lo que consideró un gruñido apropiadamente amenazador, un sonido que había hecho rendir ejércitos enteros sin luchar. Y entonces conocieron al embajador Jake Morrison. Jake estaba allí de pie, vestido con lo que parecía un sencillo traje negro, con las manos entrelazadas a la espalda, con una expresión tan impresionada como la de alguien que observa cómo se seca la pintura. Medía quizás 1,80 metros de altura, lo que hacía que pareciera absolutamente diminuto al lado de Bexar. Tenía el pelo canoso, lo que sugería que llevaba tiempo haciendo ese trabajo, y unos ojos que claramente habían visto muchas cosas. Cuando el rugido de Bexar resonó en la plataforma de aterrizaje, Jake ni siquiera parpadeó. En cambio, avanzó con una leve sonrisa y dijo: «Bienvenidos a la Tierra, caballeros. Soy el embajador Morrison. Espero que el vuelo no haya sido muy movido. ¿Les apetece un café? Tenemos una cafetera recién hecha». Krelnov quedó tan sorprendido que se detuvo por completo, lo que significó que dejó un charco de baba aún más grande de lo habitual. Así no era como se suponía que debía ser el primer contacto. ¿Dónde estaba el miedo, el temblor, las ofertas inmediatas de rendición? Mientras tanto, Bexar también estaba pasando por su propio momento de confusión. El depredador supremo había perfeccionado su táctica de intimidación a lo largo de décadas de misiones diplomáticas. Primer paso: emerger de forma dramática. Segundo paso: hacer un ruido aterrador. Paso 3. Observa cómo los objetivos huyen aterrorizados o imploran clemencia de inmediato. No había un cuarto paso porque nunca había sido necesario un cuarto paso. Pero esta persona seguía allí de pie, sonriendo, aparentemente esperando una respuesta sobre el café. Jake pareció darse cuenta de su confusión y continuó alegremente: «Sé que el viaje desde el borde exterior lleva bastante tiempo. Siempre me deja con una sensación de deshidratación. ¿Y usted, señor?», dijo señalando a Bexar con el aire despreocupado de quien señala una formación de nubes ligeramente interesante. «Menudo trabajo dental tan impresionante. Hay que sujetarlo para usarlo como hilo dental, ¿verdad?». A Bexar se le desencajó un poco la mandíbula. En toda su trayectoria como una pesadilla profesional, nadie jamás había elogiado sus dientes ni preguntado por su rutina de higiene bucal. Krelnov finalmente encontró su voz, aunque salió más bien como un gorgoteo ahogado. «Estamos aquí en misión oficial del Consejo Galáctico. Soy el embajador Krelnov, y este es mi especialista en seguridad, Bexar de Mortice Prime. Un placer conocerlos a ambos», respondió Jake, extendiendo la mano hacia Krelnot, quien la miró como si fuera a explotar. «Y Mortice Prime. Vaya, dicen que es un barrio peligroso. Seguro que tienen historias interesantes». Bexar emitió un sonido que podría haber sido de asentimiento, lo cual era extraño porque normalmente solo emitía sonidos que significaban «te voy a comer la cara». Jake pareció tomarse su continuo desconcierto con calma. «¿Saben qué? ¿Por qué no entramos? Las salas de conferencias tienen aire acondicionado, y la verdad es que hace un poco de calor aquí fuera para negociaciones formales. Además, creo que nuestro equipo de catering ha preparado algo especial. Están emocionados por conocer a sus primeros invitados no terrestres». Empezó a caminar hacia el edificio como si fuera lo más normal del mundo, diciendo por encima del hombro: «Les advierto, puede que luego les pidan selfies. Espero que no les moleste».
El equipo de prensa estaba explotando al máximo el tema del histórico primer contacto. Krelnot lo siguió sigilosamente, principalmente porque no se le ocurría qué más hacer. Todo esto estaba mal. Se suponía que los humanos eran primitivos y fáciles de intimidar. No se suponía que ofrecieran refrigerios ni se preocuparan por las fotos. Bexar lo siguió, pero su habitual acecho depredador había sido reemplazado por algo más parecido a una cautelosa curiosidad. El depredador alfa comenzaba a preguntarse si tal vez los informes de inteligencia habían pasado por alto algo importante sobre estos humanos. Mientras caminaban por los pasillos de las instalaciones, Jake mantuvo una conversación informal y fluida, señalando diversas características del edificio y haciendo preguntas educadas sobre su viaje. Trataba la presencia de Bexar como si tener una máquina de matar de 4 metros siguiéndolos fuera lo más normal del mundo. Y fue entonces cuando Bexar empezó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, estos humanos fueran más de lo que parecían. La sala de conferencias era decepcionantemente normal. Paredes color beige, una larga mesa de madera, sillas que parecían bastante cómodas y absolutamente nada que gritara a los 4 vientos que se trataba de una civilización avanzada de un mundo letal. Krelnot empezaba a sentirse un poco mejor con toda la situación. Quizás este tal Jake era solo una anomalía. Quizás el resto de los humanos deberían estar más aterrorizados. Jake les hizo un gesto para que se sentaran, aunque Bexar permaneció de pie porque los depredadores alfa de 360 centímetros no suelen acomodarse en muebles humanos. Así que Jake comenzó a acomodarse en su silla como si estuviera charlando con viejos amigos. Entiendo que están aquí por negociaciones comerciales, algo sobre incorporar la Tierra a la economía galáctica. Correcto, dijo Krelnot, intentando recuperar algo de su autoridad. El Consejo Galáctico ha determinado que su especie muestra potencial para una integración limitada, siempre que acepten ciertas condiciones con respecto a la asignación de recursos y las restricciones tecnológicas. Jake asintió pensativo. Ajá. Y supongo que esas condiciones están bastante sesgadas a favor del Consejo. Bueno, naturalmente, las civilizaciones más avanzadas requieren ciertas consideraciones. Sí, interrumpió Jake con un gesto de la mano. El viejo truco de la extorsión. Ya lo hemos visto antes. De hecho, eso me recuerda a algo que podría interesarles. Tu amigo está aquí, dijo Jake, volviéndose hacia Bexar con genuina curiosidad. Vienes de un mundo letal, ¿verdad? Mortice prime. Apuesto a que tu gente tuvo que ser muy ingeniosa para sobrevivir allí. Bexar emitió un leve murmullo que podría haber sido un asentimiento. ¿Ves? Eso me fascina, continuó Jake. Porque la Tierra también es una especie de mundo letal, aunque supongo que no lo pregonamos mucho. Bexar, ¿te importa si te enseño algo? Creo que podrías apreciar nuestro método de supervivencia. Antes de que nadie pudiera objetar, Jake sacó una tableta y comenzó a revisar lo que parecían ser archivos de video. Esto es material de algo que llamamos deportes extremos. Básicamente, humanos que se aburrieron de la supervivencia convencional decidieron hacerla más desafiante. El primer video mostraba a un humano saltando de un avión a 9000 metros de altura. La cabeza de Bexar se inclinó ligeramente, lo que para un depredador alfa equivalía a quedarse boquiabierto. Eso es paracaidismo, explicó Jake con naturalidad. Saltamos de aviones en perfecto estado por diversión. Este tipo en particular lo está haciendo sin oxígeno a gran altitud, solo para hacerlo más interesante. El siguiente video mostraba a humanos lanzándose desde acantilados con simples cuerdas elásticas atadas a los tobillos. Puenting. El objetivo es caer lo más alto posible sin morir. Es sorprendentemente popular. Bexar miraba la pantalla con una fascinación horrorizada. Jake siguió desplazándose. Oh, aquí hay uno bueno. Escalada libre en solitario. Ahí es donde los humanos escalan paredes verticales de cientos de metros de altura sin ningún equipo de seguridad. Un error y estás muerto. Pero al parecer eso es lo que lo hace emocionante.
Krillin se sentía cada vez más incómodo con esta digresión. Todo esto es muy interesante, pero deberíamos volver al tema de las negociaciones comerciales. De hecho, déjame mostrarte uno más, dijo Jake, encontrando otro video. Este es de nuestros Juegos Olímpicos de invierno. Los humanos se atan trozos de madera o metal a los pies y se lanzan montaña abajo a velocidades que matarían a la mayoría de las especies. Lo llamamos esquí y snowboard. Y lo hicimos competitivo. Así que ahora los humanos intentan hacerlo más rápido y con acrobacias aéreas más elaboradas. Maniobras. Vexar emitió un sonido que ningún superdepredador debería emitir jamás. Era casi como un gemido. Lo realmente sorprendente, continuó Jake, entusiasmado con el tema, es que nada de esto es por supervivencia. Lo hacemos por entretenimiento. Nuestros métodos de supervivencia reales son mucho más intensos. Mostró lo que parecían ser imágenes históricas. Esto es de nuestra historia militar. Humanos en algo llamado guerra de trincheras, donde pasaban años viviendo en agujeros llenos de lodo mientras intentaban matarse unos a otros con armas cada vez más ingeniosas. La esperanza de vida se medía en semanas, pero seguían ofreciéndose como voluntarios. Más imágenes pasaron rápidamente. Humanos cargando contrafuego de ametralladoras. Humanos estrellando deliberadamente aviones contra barcos enemigos. Humanos luchando en condiciones que matarían a la mayoría de las especies en cuestión de horas. También tenemos depredadores como mascotas. Jake mencionó casualmente lobos, grandes felinos, a veces tiburones. Domesticamos lobos hasta convertirlos en perros, y ahora millones de humanos comparten sus hogares con descendientes de cazadores en manada. Algunas personas tienen serpientes, venenosas, a veces. Vestar ahora estaba sentado, algo que no solía hacer. En calidad profesional durante décadas. Y nuestros deportes, añadió Jake, inventamos juegos cuyo objetivo principal es que los humanos intenten provocarse daño cerebral entre sí. Fútbol americano, rugby, hockey sobre hielo, boxeo, artes marciales mixtas. Televisamos estos eventos y millones de personas los ven para entretenerse. El depredador alfa miraba a Jake con una expresión que sugería que su visión del mundo se estaba desmoronando sistemáticamente. Lo curioso, dijo Jake, dejando la tableta, es que la mayoría de los humanos piensan que somos bastante dóciles comparados con nuestros ancestros. Las cosas realmente locas ocurrieron antes de que desarrolláramos las normas de seguridad modernas. Vexar se giró lentamente para mirar a Krellnot, quien se esforzaba por fingir que esta conversación no estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando el depredador alfa empezó a comprender que tal vez, solo tal vez, los informes de inteligencia habían interpretado todo al revés. Estos humanos no eran presas indefensas que necesitaban protección artificial de su entorno. Eran depredadores que habían hecho que su entorno les temiera. Durante los siguientes 20 minutos, Krillnov intentó desesperadamente salvar lo que se estaba convirtiendo rápidamente en la peor misión diplomática de su carrera. Comenzó con su discurso de intimidación habitual, el que había funcionado a la perfección con docenas de especies primitivas. Habló del inmenso poderío militar del Consejo Galáctico, de su tecnología superioridad y las terribles consecuencias que sufrían los mundos que se negaban a cooperar. Jake escuchaba cortésmente, asintiendo de vez en cuando y haciendo un leve MHM. Parecía que estaba tomando notas de una lista de la compra. En un momento dado, incluso bostezó. «¿Me estás escuchando siquiera?», espetó Krillnov, dejando un rastro de baba particularmente agitado mientras se retorcía de frustración. «Oh, por supuesto», respondió Jake. «Me estás diciendo que si no firmamos tu acuerdo comercial, el Consejo enviará una flota para subyugar nuestro planeta. La diplomacia estándar de las cañoneras. Ya lo hemos visto antes. Ya lo he visto antes», la voz de Krillnov subió un tono. «Este es tu primer contacto con la civilización galáctica». «Bueno, claro, con ustedes», convino Jake. «Pero el concepto no es precisamente nuevo.
Llevamos miles de años haciéndonos esto. De hecho, nos volvimos bastante buenos. Bexar había estado observando en silencio este intercambio, intentando asimilar todo lo que había aprendido sobre la naturaleza humana. El depredador alfa estaba experimentando algo que nunca antes había sentido, una genuina incertidumbre sobre si realmente podría ganar una pelea. Esta no era una sensación agradable para una criatura que había construido toda su identidad en torno a ser lo más peligroso en cualquier lugar. ¿Sabes qué es lo curioso de la diplomacia de cañoneras? Continuó Jake con tono coloquial. Solo funciona si el otro bando teme a tus cañoneras, y la humanidad tiene un historial de no impresionarse particularmente ante una potencia de fuego superior. Reprodujo otro video en su tableta. Esto es de lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial. ¿Ves esos barcos? Son portaaviones japoneses, en aquel entonces los buques de guerra más avanzados del mundo. Acaban de lanzar un ataque sorpresa contra nuestra base naval. En Pearl Harbor hundieron la mayor parte de nuestra flota del Pacífico. Krelnov se animó. Por fin, un ejemplo de la derrota de la humanidad ante una tecnología superior. Mira lo que pasó después, dijo Jake, avanzando el video. Esos mismos humanos, con su flota en ruinas, decidieron que la respuesta adecuada era construir flotas más grandes y cazar hasta el último de esos portaaviones. Les llevó 3 años, pero los hundieron todos. Hasta el último. El video mostraba batallas navales masivas, aviones atacando como abejas enfurecidas, barcos explotando en espectaculares bolas de fuego. Lo realmente impresionante, señaló Jake, es que simultáneamente estaban librando una guerra al otro lado del planeta contra la nación más militarizada de la Tierra, una guerra global en 2 frentes. Y la respuesta de la humanidad fue básicamente: sujétame la cerveza y mira esto. Bexar emitió otro de esos preocupantes gemidos. Oh, pero eso no es lo mejor, continuó Jake con el entusiasmo de quien comparte su pasatiempo favorito. Lo mejor es cómo terminaron esa guerra. Verás, los humanos habían estado trabajando en un pequeño proyecto científico. Descubrieron cómo dividir átomos y liberar toda esa energía de enlace de golpe. Reprodujo imágenes de pruebas de bombas atómicas. Nubes de hongo florecieron en la pantalla como flores de destrucción. Construyeron 2 de estas cosas, las lanzaron sobre ciudades, y cuando el enemigo aún no se rendía, les dijeron: tenemos más de donde vinieron esas. Lo cual, por cierto, era un farol. Habían agotado todo su arsenal nuclear. Pero el enemigo no lo sabía. Kronov ahora miraba la pantalla con la misma fascinación horrorizada que había embargado a Bester. Claro, después de ganar esa guerra, decidieron que tener armas que pudieran acabar con toda la vida en el planeta no era suficiente. Así que construyeron otras más grandes, bombas de hidrógeno que hacían que esas primeras bombas nucleares parecieran petardos. Luego construyeron miles de ellas y pasaron 50 años apuntándolas unas a otras solo para ver quién cedía primero. Jake pausó el video y miró directamente a Krelnov. Nadie parpadeó. Simplemente siguieron construyendo bombas más grandes hasta que tuvieron suficiente potencia de fuego para esterilizar el planeta docenas de veces. Se acabó. La llamamos la Guerra Fría. Y de alguna manera, la humanidad sobrevivió sin acabar con el mundo, aunque no por falta de intentos. El silencio en la sala era ensordecedor. Incluso el aire acondicionado parecía haber dejado de zumbar. Bien, mira, lo que pasa con tu acuerdo comercial, dijo Jake, con un tono aún perfectamente coloquial. Básicamente le estás pidiendo a una especie que inventó la destrucción mutua asegurada como forma de entretenimiento que tema a tu flota. Eso es como pedirle a un tiburón que se intimide con un pez dorado. La producción de baba de Krylov había alcanzado niveles críticos. El suelo a su alrededor parecía un pequeño estanque. Pero espera, continuó Jake, levantando un dedo. Todavía no he llegado a lo realmente aterrador. Verás, todo eso solo eran humanos luchando contra otros humanos.
¿Quieres saber qué sucede cuando los humanos deciden que algo es una amenaza existencial para la especie? Mostró más imágenes, esta vez de lo que parecían ser instalaciones científicas. Erradicamos enfermedades que nos habían estado matando durante milenios. La baba, la polio, docenas de otras. Simplemente decidimos que debían dejar de existir y lo hicimos. Hemos llevado a especies a la extinción por accidente. Y cuando nos lo proponemos, podemos hacerlo a propósito. Bester ahora miraba fijamente a Jake con algo parecido a la admiración. El punto es, dijo Jake, dejando la tableta y mirando directamente a Krelnot, que la humanidad ha pasado toda su evolución luchando contra cosas más grandes, más fuertes, más rápidas y mejor armadas que nosotros. Lo son. Y nos hemos vuelto realmente buenos ganando esas peleas. Fue entonces cuando Krelnov cometió su error fatal. Ante el completo colapso de su estrategia de intimidación, recurrió a la única herramienta que nunca le había fallado. Bester, ordenó, con la voz temblorosa de rabia y miedo. Demuéstrale a este mono primitivo por qué debería mostrar el debido respeto a sus superiores. El depredador alfa se giró lentamente para mirar a su empleador. Luego miró a Jake, que estaba sentado tranquilamente en su silla con las manos cruzadas, aún con esa leve sonrisa. Adelante, dijo Jake en voz baja. Tengo curiosidad por ver qué tienes. Bexar contempló a este humano que acababa de describir con naturalidad la historia de su especie, convirtiendo la guerra en un arte. Que hablaba de armas de destrucción masiva como si fueran equipamiento deportivo, que pertenecía a una raza que había domesticado lobos y los había convertido en mascotas. Y en ese momento, Bester tuvo lo que solo podría describirse como un momento de absoluta claridad. Estos humanos no eran presas. Eran depredadores alfa que se habían vuelto tan hábiles en su rol que se habían aburrido y habían comenzado a crearse nuevos desafíos. Luchar contra Bester no sería una batalla entre depredador y presa, sino entre dos depredadores alfa. Y solo uno de ellos había dedicado los últimos miles de años a perfeccionar el arte de matar criaturas más grandes y temibles que ellos. Bester miró a Krelnov una vez más, luego a Jake, después de nuevo a Krelnov, y entonces el depredador alfa hizo algo que jamás había hecho en toda su carrera profesional. Se acercó al lado de Jake en la mesa y se sentó como el perro guardián más peligroso de la galaxia. El sonido que emitió Krelnot no fue exactamente un alarido ni un estertor de muerte, pero sin duda fue el sonido del fin de una carrera en tiempo real. El silencio que siguió a la deserción de Bester fue esa clase de profunda quietud que suele preceder a la iluminación o al colapso mental total. En el caso de Krelnot, se inclinaba claramente hacia la primera. ¿Qué? El embajador finalmente logró articular un gorgoteo, elevando la voz a frecuencias que probablemente infringían varias ordenanzas sobre ruido. ¿Cómo estás? Bexar miró a su antiguo empleador con lo que, siendo generosos, podría llamarse paciencia. Aunque en un depredador alfa de 3600 centímetros, parecía más bien la expresión de un padre cuando su hijo pequeño pregunta por qué no puede comer tierra para cenar. Estoy reevaluando mi situación laboral, respondió Bexar con voz áspera como una piedra. Era la primera vez que la criatura hablaba desde su llegada a la Tierra. Francamente, todos estábamos un poco sorprendidos de que pudiera hablar. Reevaluando tu situación laboral, la producción de baba de Krelnot había alcanzado proporciones bíblicas. La sala de conferencias empezaba a parecer un barril de gelatina cósmica derramado en el suelo. Tienes un contrato, un acuerdo legal vinculante con el Consejo Galáctico, corrigió Bexar con la calma y precisión de alguien que claramente lo había meditado. En pasado, por la presente rescindo mi contrato con efecto inmediato. Mientras tanto, Jake observaba el intercambio con la fascinación de quien descubre un deporte nuevo y particularmente entretenido. ¿Sabes? Intervino con tono servicial. Las leyes laborales de la Tierra son bastante favorables para los trabajadores. Contamos con sólidas protecciones contra entornos laborales hostiles y exigencias abusivas por parte de los empleadores. Absurdas, chilló Krelnot,
lo que provocó que rociara baba en un radio que claramente invadía el espacio personal. Le dije que te intimidara. Esa es, literalmente, su función. ¿Ves? Ahí es donde la cosa se pone interesante desde el punto de vista legal, respondió Jake, sacando de la nada lo que parecía ser un documento legal. Según la Ley de Normas de Empleo Galácticas de 2387, que me tomé la libertad de consultar mientras usted sufría su crisis nerviosa, ningún empleado puede ser obligado a realizar tareas que resulten en su probable muerte o desmembramiento. Bexar giró la cabeza hacia Jake con algo parecido a la admiración. Y basándonos en nuestra conversación sobre la historia militar humana, continuó Jake, creo que todos podemos estar de acuerdo en que pedirle a Bexar que ataque a un humano constituye una violación bastante clara de las normas de seguridad laboral. Esto es una locura, exclamó Krelnot. Sois una especie primitiva. Deberíais estar temblando de terror, implorando clemencia y ofreciendo tributo. Sí, sobre eso, dijo Jake, metiendo la mano debajo de la mesa y sacando lo que parecía ser un sándwich envuelto en papel. Bexar, tienes hambre. Nuestro equipo de catering no estaba seguro de que comen los depredadores apex de The Atworles, así que optaron por un enfoque de hágalo usted mismo. El sándwich tenía aproximadamente el tamaño de un maletín pequeño y parecía contener suficiente carne como para alimentar a un pequeño ejército. Bexar lo aceptó con lo que solo podría describirse como asombro. Gracias, gruñó el depredador supremo, desenvolviendo la ofrenda con garras capaces de destripar a un rinoceronte. Esto es inesperado. Supusimos que cualquiera que hubiera viajado tan lejos de casa probablemente habría tenido hambre, explicó Jake. Además, nuestros informes de inteligencia sugieren que la mayoría de las especies galácticas tienen una alimentación bastante insípida. Pensamos que quizás apreciarías algo con un poco más de sabor. Bexar le dio un mordisco al sándwich y emitió un sonido que era una mezcla entre un ronroneo y un gruñido de aprobación. Está extraordinariamente bien sazonado. ¿Qué es esta sustancia roja? Salsa picante, respondió Jake. Elaborado con pimientos capsaicina. Los humanos los criaron específicamente para que fueran dolorosos de comer. Luego decidieron que nos gustaba el dolor y lo convirtieron en una parte habitual de nuestra dieta. Cultivasteis plantas para causaros sufrimiento y luego las consumisteis voluntariamente. Preguntó Bexar, haciendo una pausa a mitad de la mordida. Básicamente, sí. Tenemos festivales enteros dedicados a ver quién puede comer los pimientos más picantes sin desmayarse. Es sorprendentemente popular. Bexar contempló el sándwich con renovado respeto. Vuestra especie sigue desconcertándome. Espera, interrumpió Kelmous, aparentemente convencido de que ver a su antiguo guardaespaldas entablar amistad con el enemigo mientras comían comida picante fue la gota que colmó el vaso. No puedes simplemente renunciar. Tienes obligaciones y responsabilidades. El Consejo Galáctico se enterará de esto. Oh, estoy seguro de que sí, convino Jake alegremente. De hecho, ya les he enviado un informe preliminar sobre nuestra primera experiencia de contacto. Mencioné lo profesional y cortés que ha sido Bexar durante todo el proceso. Presentó otro documento porque, al parecer, Jake Morrison era el tipo de diplomático que se preparaba para cualquier eventualidad. También me tomé la libertad de presentar una queja formal sobre sus tácticas de negociación. Resulta que el Cuerpo Diplomático Galáctico tiene directrices bastante estrictas sobre la amenaza a las especies miembros durante las negociaciones comerciales. Los Kelnot, en la medida en que su tamaño fuera, aumentaban hasta aproximadamente el doble de su tamaño normal. Especies miembros. No eres una especie miembro. Apenas eres capaz de viajar al espacio. Apenas somos capaces de ir al espacio, corrigió Jake. Es increíble lo que se puede lograr cuando uno se lo propone. Llevamos unos 6 meses con estatus de observador ante el Consejo. ¿Nadie mencionó eso en la reunión informativa? El sonido que hizo Cromot sugería que no, que nadie había mencionado eso en su informe. Verás,
Lo que pasa con los humanos es que Jake continuó, recostándose en su silla como si le estuviera explicando algo a un niño particularmente lento. Se nos da muy bien hacer amigos con la gente que nos trata con respeto, y somos aún mejores haciéndoles la vida difícil a quienes no lo hacen. Hizo un gesto hacia Vexar, que ya se había comido la mitad del sándwich y parecía más relajado de lo que nadie había visto al depredador alfa en décadas. Vexar se ha comportado de forma sumamente profesional, educada y respetuosa, y no ha intentado comerse a nadie a pesar de que probablemente sería capaz de acabar con la mitad de nuestro equipo de seguridad. Ese es el tipo de comportamiento que apreciamos. Tú, en cambio, dijo Jake, manteniendo un tono coloquial, pero adquiriendo de algún modo una dureza que hizo que la temperatura de la habitación pareciera bajar varios grados. Entró en nuestra casa. Nos exigieron que cediéramos nuestra soberanía económica. Y cuando declinamos cortésmente, nos dijo, usted ordenó a su empleado que nos atacara. Krellnot estaba produciendo tanta baba que el personal de limpieza probablemente iba a necesitar equipo para materiales peligrosos. Así que esto es lo que va a pasar, continuó Jake. Os vais a llevar vuestro pequeño acuerdo comercial y os vais a marchar de nuestro planeta. Y cuando informen al Consejo Galáctico, les dirán que la Tierra está muy interesada en establecer relaciones diplomáticas, pero que preferimos tratar con personas que comprendan que la intimidación no sustituye a las verdaderas habilidades de negociación. Y si me niego, Krellnot logró croar. La sonrisa de Jake no cambió, pero algo en su mirada sí. Era la misma mirada que probablemente apareció en los ojos humanos justo antes de que decidieran dividir el átomo o justo antes de que descubrieran cómo convertir a los lobos en perros. Bueno, dijo Jake en voz baja, eso sería lamentable. Verás, hemos estado buscando una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con la paz y la seguridad galácticas, y nada demuestra mejor que la Tierra se toma en serio la diplomacia que procesar públicamente a alguien por violar la ley interestelar durante el primer contacto. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Estoy seguro de que a los medios galácticos les interesaría mucho la historia de cómo el principal negociador del Consejo intentó usar la fuerza militar contra una especie miembro pacífica durante una misión diplomática. Krellnot se desinfló como un globo pinchado, lo cual, dada la cantidad de baba involucrada, fue una visión profundamente desagradable. Esto no ha terminado, jadeó, aunque sonó más a un suspiro de derrota que a una amenaza. Oh, creo que sí, respondió Jake amablemente. Pero bueno, mira el lado positivo. Siempre tendrás el honor de ser el primer extraterrestre en visitar la Tierra. Eso tiene que contar para algo en tu currículum. Se volvió hacia Vexar, que había terminado el sándwich y ahora miraba a Jake con algo parecido a la gratitud. Hablando de currículums, Jake dijo, supongo que no te interesará hablar de otras oportunidades laborales. Siempre estamos buscando consultores de seguridad con experiencia, y francamente, tus cualificaciones son impresionantes. Vexar inclinó su enorme cabeza pensativo. ¿Qué implicaría tal puesto? Bueno, tenemos algunas misiones diplomáticas más por delante, explicó Jake. Resulta que cuando se corre la voz de que has establecido contacto con humanos, todo el mundo quiere conocerte. La mayoría probablemente serán mucho más razonables que tu antiguo jefe, pero nunca está de más tener buena seguridad. Y la compensación, Jake sacó otro documento. El hombre era como un archivador con patas. Salario estándar de seguridad diplomática terrestre, paquete completo de beneficios, vacaciones pagadas, cobertura médica y plan de jubilación. Además, tenemos algo llamado compensación laboral que cubre las lesiones causadas por el trabajo. ¿Brindan atención médica a los empleados que se lesionan en el ejercicio de sus funciones?, preguntó Bear, con genuina sorpresa. Por supuesto, ¿qué clase de empleador no cuida de su gente? Vexar miró significativamente a Krellnot, quien ahora estaba sentado en un charco de su propia desesperación. Sus condiciones son aceptables, anunció el depredador alfa. Acepto su oferta de empleo.
Y así fue como el guardaespaldas más temido de la galaxia se convirtió en el nuevo activo diplomático de la Tierra. Mientras tanto, Krellnot aprendió por las malas que a veces las especies primitivas resultan ser mucho más sofisticadas de lo que aparentan. 6 meses después, la galaxia había desarrollado lo que, siendo generosos, podría llamarse problemas de confianza con respecto a la humanidad. Todo empezó a pequeña escala, como suele ocurrir en estos casos. Se corrió la voz por los canales diplomáticos habituales de que el embajador Krellnov había regresado de su misión a la Tierra en lo que los testigos describieron como un estado de colapso psicológico total. El informe oficial presentado al Consejo Galáctico constaba de 3 páginas de divagaciones cada vez más incoherentes sobre la peligrosidad irracional de los humanos y su inquietante cortesía respecto a su capacidad para la violencia. Los burócratas del Consejo, en un principio, lo descartaron como los desvaríos de alguien que había tenido una mala experiencia de primer contacto. Al fin y al cabo, Krellnot siempre había sido un poco dramático, y todo el mundo sabía que las especies primitivas podían ser impredecibles. Archivaron el informe como incidente diplomático menor y siguieron con sus vidas. Entonces empezaron a llegar los informes posteriores. El primero procedía de una delegación comercial que se había acercado a la Tierra, esperando encontrar una especie ingenua deseosa de intercambiar materias primas por tecnología básica. En cambio, descubrieron que los humanos, de alguna manera, habían aplicado ingeniería inversa a tecnología estándar galáctica a partir de los restos de una sola sonda que se había estrellado en su planeta décadas atrás. No solo habían descubierto cómo funcionaba, sino que la habían mejorado. Las modificaciones humanas eran más eficientes, más duraderas y venían con algo llamado garantía que, aparentemente, aseguraba su correcto funcionamiento o los humanos las repararían gratuitamente. La delegación comercial regresó con un acuerdo mutuamente beneficioso y la persistente sensación de haber sido superados por personas que llevaban jugando a esto mucho menos tiempo del que matemáticamente debería haber sido posible. El segundo informe provenía de una expedición científica que se había ofrecido a compartir tecnología médica básica con los humanos como gesto de buena voluntad galáctica. Los humanos les agradecieron cortésmente y procedieron a demostrar sus propios avances médicos, que incluían algo llamado cirugía, donde abrían deliberadamente a las personas para solucionar problemas internos. Quimioterapia, donde envenenaban a los pacientes lo suficiente para eliminar las enfermedades y matarlos, y vacunas, donde infectaban deliberadamente a las personas con versiones debilitadas de enfermedades mortales para evitar que contrajeran las versiones más virulentas. Posteriormente, el informe de los líderes de la expedición incluía la frase: se infligen violencia controlada a sí mismos como forma de cuidado de la salud, y una recomendación para que el Departamento de Xenobiología del Consejo revisara algunas de sus suposiciones sobre los instintos básicos de supervivencia. Pero fue el tercer informe el que realmente captó la atención del Consejo. Una patrulla de rutina detectó una nave no autorizada en el espacio humano y se dirigió a investigar, esperando encontrar contrabandistas o piratas. En cambio, encontraron una nave de investigación humana que aparentemente realizaba lo que ellos llamaban minería de asteroides. Los humanos habían construido máquinas capaces de desintegrar asteroides enteros y procesar las materias primas para convertirlas en productos útiles. Cuando el capitán de la patrulla preguntó cuánto tiempo llevaban haciendo esto, el líder del equipo de investigación humano se encogió de hombros y dijo: «Oh, unas 3 semanas. Todavía estamos solucionando los problemas del sistema». 3 semanas. Habían pasado de los viajes espaciales básicos al procesamiento de asteroides a escala industrial en 3 semanas. El informe del capitán de patrulla era una sola frase: recomendamos contacto diplomático inmediato antes de que descubran algo que nos preocupe. Esto nos lleva a la situación actual, donde el embajador Jake Morrison estaba sentado en una sala de conferencias a bordo de la principal estación diplomática del Consejo Galáctico, acompañado por su jefe de seguridad, Bester, quien lucía una insignia personalizada que decía: «el mejor chico de la Tierra». La insignia había sido idea de Jake, y Bester la llevaba con lo que solo podía describirse como orgullo.
El depredador alfa había descubierto que trabajar para humanos tenía ventajas que nunca se le habían ocurrido durante su carrera anterior. Comidas regulares, por ejemplo, conversaciones reales con colegas que lo trataban como a una persona y no como a un arma. Y algo llamado satisfacción laboral, que aparentemente se daba cuando los empleadores apreciaban tu trabajo en lugar de solo esperar que fueras aterrador a la orden. La reunión actual era con una delegación del consorcio comercial Centuri, que había solicitado específicamente la participación humana en las negociaciones. Respecto a los derechos mineros en los territorios del borde exterior. No porque necesitaran la aprobación humana, sino porque habían oído hablar de la tecnología de procesamiento de asteroides y querían discutir acuerdos de licencia. A ver si lo entiendo bien, dijo Jake, revisando el contrato que le habían presentado. Quieren licenciar nuestra tecnología de minería de asteroides, pero también quieren derechos exclusivos sobre toda la extracción de minerales en los sectores 7 al 12, además de un arancel del 30% sobre cualquier producto que fabriquemos con nuestra tecnología en esos sectores. El negociador sentador principal, un ser cristalino llamado Xarox, hizo lo que podría haber sido un gesto de confianza. Son términos estándar para los acuerdos de licencia de tecnología con especies en desarrollo. Ajá, respondió Jake, tomando notas en su tableta. ¿Y qué ganamos exactamente con este acuerdo? Acceso a los mercados galácticos, por supuesto, y la protección de las fuerzas de seguridad del consorcio. Jake miró a Vester, que estaba sentado en silencio a su lado, irradiando una calma amenazante que sugería que la protección quizá no fuera la principal preocupación de la humanidad. Es muy generoso, dijo Jake diplomáticamente. Pero creo que podría haber algún malentendido sobre nuestra posición actual. Como ves, ya tenemos acceso a los mercados galácticos a través de nuestros acuerdos comerciales con la República Altariana y los estados veganos libres. Y en cuanto a la seguridad, señaló a Vester. Creo que estamos bastante bien cubiertos. La estructura cristalina de Xarox cambió, probablemente de forma inesperada. Tienen acuerdos comerciales vigentes, pero solo llevan unos 8 meses realizando viajes espaciales, confirmó Jake. Es increíble lo que se puede lograr cuando uno se lo propone. De hecho, eso me recuerda a Vester. ¿Llegaron esta mañana los informes del astillero? Sí, embajador, respondió Vester con su voz ronca. La construcción avanza antes de lo previsto. El primer lote de embarcaciones diseñadas por humanos debería estar listo para su entrega el próximo mes. ¿Naves diseñadas por el ser humano?, preguntó Sartox, elevando el tono de su voz. Oh, solo son algunas modificaciones a los diseños estándar de naves galácticas, explicó Jake con naturalidad. Mayor eficiencia del motor, sistemas de soporte vital mejorados, construcción más robusta. Pensamos que si íbamos a viajar entre estrellas con regularidad, mejor hacerlo en naves que no se desintegraran si alguien las miraba mal. Lo que Jake no mencionó fue que los ingenieros humanos habían echado un vistazo a la nave espacial estándar galáctico y habían sufrido lo que solo podría describirse como un aneurisma colectivo. Al parecer, el resto de la galaxia había estado construyendo naves como si le tuvieran miedo al espacio, con múltiples sistemas de seguridad redundantes y diseños que priorizaban evitar el peligro por encima de lograr algo realmente útil. En cambio, los barcos tripulados se construían, como todo lo demás que hacían los humanos, bajo la premisa de que las situaciones peligrosas eran inevitables. Y la mejor opción era construir algo lo suficientemente resistente como para soportar cualquier cosa que el universo pudiera depararle. El primer diseño de nave estelar humana incluía características como cascos blindados, sistemas de energía redundantes y lo que el equipo de ingeniería denominó alegremente protocolos agresivos de control de daños. Cuando los constructores de naves galácticas vieron los planos, su reacción fue una mezcla de admiración y horror. Las naves eran indudablemente superiores a cualquier otra cosa en el espacio, pero también era evidente que habían sido diseñadas por personas que preveían entrar en combate y querían asegurarse de ganar. También hemos estado realizando algunas mejoras en la tecnología galáctica estándar, continuó Jake,
mostrando una presentación en su tableta. Generación de energía más eficiente, mejor ciencia de los materiales, sistemas de comunicación mejorados, nada demasiado sofisticado, simplemente aplicando algunos principios básicos de ingeniería humana. La presentación mostró una serie de gráficos comparativos que atenuaron notablemente la estructura cristalina de Xerox. Las mejoras humanas no fueron meras ganancias marginales. Se trataba de mejoras de un orden de magnitud que hacían que la tecnología galáctica existente pareciera diseñada por un comité. ¿Cómo es esto posible? Xerox finalmente preguntó. Su especie lleva menos de un año viajando por el espacio. Bueno, dijo Jake pensativo. Creo que se reduce a diferentes enfoques para la resolución de problemas. La mayoría de las especies galácticas parecen centrarse en evitar problemas. Los humanos tienden a centrarse en resolverlos. Sacó otro gráfico. Tomemos como ejemplo los viajes espaciales. La práctica estándar galáctica consiste en planificar rutas cuidadosas que eviten regiones peligrosas, mantener una comunicación constante con el control de tráfico y llevar suficientes provisiones para 3 veces la duración prevista del viaje. Son precauciones de seguridad sensatas, protestó Xerox. Por supuesto, asintió Jake. Pero los humanos se enfrentaron al mismo problema y pensaron, ¿y si construyéramos barcos que pudieran operar en las regiones peligrosas? Resulta que, si no te preocupa evitar campos de asteroides y tormentas de radiación, puedes tomar rutas mucho más directas. Reduce el tiempo de viaje en aproximadamente un 60% de media. Bester emitió un sonido sordo que podría haber sido de diversión. El embajador está siendo modesto. Los barcos tripulados no se limitan a navegar por regiones peligrosas. Las abordan como si fueran actividades recreativas. Eso se debe a que, en cierto modo, lo son. Jake admitió, nuestros pilotos han estado comparando la navegación espacial con algo llamado caza de tormentas, que aparentemente es un pasatiempo en el que los humanos vuelan deliberadamente aviones hacia patrones climáticos severos para ver qué sucede. Xerox parpadeaba activamente, lo que probablemente era el equivalente cristalino de una crisis nerviosa. Mira, dijo Jake, dejando su tableta y inclinándose hacia adelante con una sonrisa que sugería que estaba a punto de hacer una oferta que no se podría rechazar. Esto es lo que pienso. En lugar de licenciarles nuestra tecnología, ¿por qué no hablamos de una alianza? Nosotros aportamos la tecnología mejorada, ustedes el acceso a sus redes comerciales existentes y nos repartimos las ganancias al 50%. Sarfox logró articular con voz ronca. Bueno, un 60% a su favor si pueden garantizar el acceso exclusivo a los territorios mineros del borde exterior, añadió Jake generosamente. No somos codiciosos. Lo que siguió fueron 3 horas de las negociaciones más intensas que Sarfox había presenciado jamás. Jake Morrison, resultó, negociaba como los humanos negociaban todo lo demás, con una combinación de alegre implacabilidad y competencia natural que hacía que sus oponentes se sintieran como si hubieran sido víctimas de una victoria aplastante. Al final de la reunión, el consorcio comercial Centuri acordó una alianza que otorgaba a los humanos importantes derechos mineros, acceso a las redes comerciales galácticas y un reparto equitativo de todas las ganancias a favor de la humanidad. A cambio, los humanos proporcionarían tecnología mejorada y lo que Jake denominó apoyo logístico. Un placer hacer negocios contigo, Jake, dijo, estrechando la mano de Xerox con un apretón tan firme que sugería el comienzo de una hermosa amistad, le gustara o no a Xerox. Tras la partida de la delegación Centauri, Bexar se volvió hacia Jake con lo que podría haber sido curiosidad. Embajador, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Qué le preocupa? Cuando habló de apoyo logístico, ¿a qué se refería exactamente? La sonrisa de Jake adquirió un matiz ligeramente depredador. Solo que nos aseguraremos de que las rutas comerciales sigan siendo seguras y rentables. Ya sabe lo peligroso que puede ser el espacio. Piratas, saqueadores, gobiernos hostiles que intentan interferir con el comercio legítimo,
y los humanos estamos preparados para disuadir tales interferencias. Bexar, dijo Jake, abriendo un archivo en su tableta. Permítame mostrarle algo llamado la Armada de los Estados Unidos, específicamente su enfoque histórico para proteger las rutas comerciales marítimas. Mientras Jake comenzaba a explicar conceptos como la diplomacia de las cañoneras, las operaciones de libertad de navegación y el despliegue de la bandera, Bexar empezó a comprender por qué la galaxia estaba desarrollando problemas de confianza con respecto a la humanidad. Los humanos no se habían unido a la civilización galáctica sin más. Se unieron con la clara intención de, reorganizándola según los estándares humanos de eficiencia, seguridad y lo que ellos llamaban interés propio ilustrado. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos no solo eran buenos aliados, sino también enemigos temibles y amigos aún más temibles. Y en algún lugar de una pequeña estación comercial del borde exterior, Krellnit archivaba informes sobre manifiestos de carga y se esforzaba por no pensar en que toda su carrera había terminado a manos de una especie que consideraba saltar de aeronaves una actividad recreativa. El universo, reflexionó Bexar, tenía un sentido de la ironía que habría impresionado incluso a los depredadores de Mortice Prime. Y los humanos, al parecer, tenían un sentido del humor que hacía que la ironía del universo pareciera sutil en comparación.